Queridos alumnos, queridas alumnas, un placer volver a saludarles a todos ustedes. Muy bienvenidos sean ya a la recta final, es última, anteúltima clase de predicación expositiva. Sé que lo que hemos aprendido aquí ha sido para algunos cosas muy nuevas, muy desafiantes, a veces hasta desesperantes, decir, yo no sé si voy a poder lograr hacer todo eso, pero créame que sí, sí lo va a poder hacer. Creo que el hecho de que usted se ponga esta meta en su corazón no solamente le va a bendecir a usted, sino nos va a bendecir a toda la iglesia, que le vamos a escuchar. Así que bueno, algún día me encantaría escuchar predicar a Sabdi, algún día me gustaría escuchar predicar a Dani, a Arled, a Jackie. Bueno, a Lucy le he escuchado predicar y me encanta cómo predica Lucy, así que bueno, Lucy está aprobadísima aquí. Pero bueno, estaría lindo que poder escuchar escuchar predicar a cada uno de ustedes, la verdad que sería maravilloso. Para mí sería un deleite y algún día seguramente Dios no me lo va a conceder. Bueno, gente linda, vamos a continuar porque hoy quiero compartirle dos cositas más que tiene el sermón, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla y entonces para que nos guiemos y recuerden que estamos viendo lo que son las presentaciones, ¿verdad? Los ejemplos que estamos siguiendo. Bueno, hagan de cuenta que tenemos la hoja en blanco, ¿no? Y queremos armar nuestro sermón. ¿Qué es lo primero que teníamos que tener en mente? Nuestra idea o tema central, ¿ok? Esa nebulosa que está allí, si yo quiero hablar de eso, pero no sé cómo voy a hacerlo, pero yo quiero hablar de eso. Luego tenemos el texto que pueda apoyar esa idea. Como yo les dije, puede ser que la idea principal le dé origen al texto, es decir, primero tengamos aquí la nebulosa en la cabeza y después busquemos un texto bíblico que lo apoye, o puede ser que nosotros leyendo la Biblia nos venga una idea de lo que querramos predicar. Cualquiera que sea el caso, está perfectísimo, lo pueden hacer de la misma manera, ¿ok? Bueno, tenemos texto bíblico, tenemos la idea y empezamos a armar nuestro título, ¿verdad? Frase corta, interesante, breve, acorde a lo que vamos a hacer. Recuerden que el título tiene que permear todo el sermón, ¿verdad? Tiene que estar presente en todo el sermón. Bueno, luego tenemos que hacer una pequeña introducción que le permita a nuestros oyentes captar su atención y decir que si lo que va a escuchar va a ser importante o no, ¿ok? Una vez que hemos hecho la introducción, tenemos que empezar a hacer las transiciones, que es lo que voy a explicar ahora. Bueno, tenemos una idea secundaria, dos puntos de apoyo, tenemos otra transición, que ahora voy a explicar qué es eso, otra idea secundaria y nuestros dos puntos de apoyo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ya vamos armando y así es como ustedes tienen que desarrollar su trabajo final. ¿Ok? Entonces tienen que ponerme, al final voy a hacer todo el bosquejo con todo lo que debe tener el sermón y ustedes lo van a llenar de carne, diríamos, ¿no? Vamos a poner todo el esqueleto y ustedes lo van a llenar de carne. A todo esto que empezamos ya a armar, ¿vieron? Empieza ya a tomar sentido todo, pues se le llama bosquejo, ¿verdad? Un bosquejo del sermón, que son básicamente las partes en las que se va a dividir un sermón. Bueno, hasta aquí estamos bien, entonces ya vimos, vuelvo a repetir, idea principal, texto bíblico, título, introducción, las dos ideas secundarias, y cada idea secundaria tiene que tener su punto de apoyo, como les dije, como para que no nos perdamos, para que siempre nos mantengamos en el mismo riel, ¿verdad? Y no desbarranquemos. Muy bien, y entonces se convierte en nuestro sermón como esta cascada maravillosa. Vean cómo empieza el sermón aquí arriba, ¿verdad? No sabe el agua aquí en este salto o cascada, como le llamen. Aquí donde está mi cursor, así inicia y de a poquito empieza a caer, a caer, a caer. Esto todo es el bosquejo del sermón, ¿verdad? La caída del salto. Y llega y hace un lindo lago y vean cómo el resultado del sermón es hacer un valle fértil. ¿Vieron? Cómo el agua hace un valle fértil. Bueno, eso queremos lograr con nuestros oyentes cuando escuchen nuestros sermones. Un valle fértil que den frutos de justicia, de loor,
para gloria de Dios Padre. Bien, dicho esto, entonces voy a pasar a un punto importantísimo que se le llaman las ilustraciones. Hay una pregunta que todos los predicadores nos hacemos, que es, ¿cómo le hago para que la gente no se me duerma? ¿No? ¿Cómo le hago? Bueno, cada predicador tiene su propio estilo, tiene su propia forma, pero la respuesta es, elabore ilustraciones, ¿verdad? Ilustraciones. Las ilustraciones no son más que imágenes para el discurso, así como las ventanas son para una casa. Nosotros no podemos tener una casa sin ventanas. Nos ahogaríamos, no sabríamos qué hay fuera. ¿No es cierto? Su casa tiene ventanas y a muchos nos gustan las ventanas porque entra luz, porque podemos ver hacia afuera. Entonces, el hecho de que entre luz a nuestra habitación hace lo mismo que una ilustración le va a meter luz a nuestro sermón. Puede entonces que hacer la entrada a la luz del argumento en las mentes más cerradas a quienes las ideas sin sentido resultan pesadas y a veces incomprensibles. Es decir, viene un sermón muy denso, 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 y no hay algo que lo corte, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque al principio, como dijimos, tenemos unos segundos o minutos para tener la atención de la gente. Después se pierde. ¿Cómo lograr que se vuelva a enganchar? Con una ilustración. Mire, pasa lo mismo con las películas. ¿Se dan cuenta? Al principio de la película, cuando es muy buena película, entra con cosas muy fuertes que nos llaman la atención y que de a poquito van desarrollando la trama, ¿no? Pero a la mitad, un cuarto de la película, hay acción, hay ruido, hay música más fuerte, hay velocidad, el diálogo es mucho más intenso. Entonces ahí volvemos otra vez, nos vuelven a captar la atención. Lo mismo sucede en el sermón. En la medida en que usted va desarrollando su sermón, pues imagínese 30 minutos, 40 minutos, pues usted necesita volver a llamar la atención tantas y cuantas veces sean necesarias. La ilustración, dice Liz J. Thompson, dice que la ilustración trata de aclarar las verdades que anuncia con relatos, reseñas, referencias, descripciones, dichos, historias, moralejas, acontecimientos. Es decir, una ilustración puede ser cualquier cosa que nos ayude a despertar nuevamente la atención de nuestra gente, ¿verdad? Mostrarle cómo puede embellecer o hacer más amena e interesante su predicación, introduciendo material que aclara a la vez que deleita al que escucha. Hay predicadores que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y el tono de voz es el mismo, no gesticulan, no se mueven, parecen estatuas detrás del púlpito, no hay una sonrisa y su voz es suave, quieta y así imagínense 40 minutos escuchar y ver lo mismo. Y bueno, a cualquiera moriría en un sermón así. ¿Qué nos libra de eso? Las ilustraciones, ¿no? Contar historias. Fíjense, hermano, quiero contar una historia. Eso ya de suyo propio capta la atención de la gente porque a la gente le gustan las historias, ¿no? No sé si por chusma, tal vez yo soy uno de esos, ¿no? Pero nos encantan las historias, nos encanta que recrear cosas, ¿verdad? Que le van a dar sentido a la verdad bíblica que estamos dando. No es contar historias por historias, sino darle sentido. Por ejemplo, mire, Jesús fue un contador de historias maravilloso, maravilloso, porque Jesús nos autoriza y estimula para el empleo de ilustraciones en la predicación. Hasta la cara de los pequeños se ilumina cuando el predicador empieza a contar alguna anécdota para ilustrar su sermón. De verdad, véanlo. Si hay niños, mientras usted predica, o sea, les voy a contar una historia. ¿Quieren que les cuente una historia? Y todo, sí, sí, contanos una historia, porque nos gusta. En ese momento, cuando ustedes han elaborado una ilustración, una historia, pueden captar nuevamente la atención del auditorio. ¿Me explico? Entonces el predicador lleva un ritmo, lleva un movimiento en su predicación que hace cuando el predicador diga, bueno, para concluir, la gente diga, che, ¿a qué hora pasó el tiempo? ¿No? Ni lo sentí, no sentí que habría sido ya 40 minutos, yo quería escuchar más. Bueno, eso se debe
aquel predicador ha desarrollado la habilidad de contar historias, ¿no? O de usar un videíto cortito o de una imagen proyectada. Hoy ya tenemos un montón de recursos impresionantes, ¿no? Y eso es maravilloso. Fíjense, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué enseñanza dio con esta imagen? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿De qué se valió el Señor para dar esta maravillosa, este, eh, eh, parábola? Bueno, pues todos sabemos que es la parábola del sembrador, ¿no? La parábola del sembrador. Fíjense, y Jesús ve a campesinos sembrando, él nunca fue campesino, pero él vio un campesino sembrando y de ahí toma la historia y dice, bueno, el sembrador salió a sembrar y regó uno la semilla en tal, otra semilla en tal. ¿Ven? Eso captó la atención de la gente y hoy nosotros hacemos lo mismo. ¿De qué trató aquí con esta ilustración? ¿No? Están construyendo algo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de la albañilería. Es probable que el Señor Jesús se haya dedicado a ser carpintero, pero también un tipo de albañil, ¿ok? Jesús también pudo haber trabajado el tema de las mezclas y de los ladrillos y del cemento. ¿Qué ilustración sacó aquí el Señor? Pues cuando dijo al final del Sermón de la Montaña, cualquiera que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Construyó. Él sabía cómo levantar una casa y sabía lo importante que era que la casa tuviera buenos cimientos. Entonces usó esto para contar, cerrar el Sermón del Monte de una manera impresionantísima, impresionantísima. ¿Qué es lo que vemos acá, verdad? ¿Cuál sería la enseñanza que Jesús nos quiso mostrar con esta imagen? ¿Alguien quiere compartir? ¿No? No recuerda ninguna enseñanza que vaya relacionada a la tercera imagen que hay en la pantalla. A ver, los que están viendo la clase grabada también tienen que pensar un poquitito, ¿eh? Esos son niños, hermano, ¿no? Claro, son niños, sí, pero tiene una diferencia, ¿no? El color. Ajá, ¿y qué podría decirnos eso en una enseñanza de Jesús? Que no hay acepción. O sea, son niños y ellos no miran el color, sino Casi no te escucho, Dani, perdón. que son niños que en medio de, o sea, de su inocencia, ellos no están mirando que son de color, sino que ellos van Claro, a mirar es que van a jugar. Es normalmente lo que ven los niños. Y no les importa su aspecto ni nada, sino se comunican y ya arman el juego. claro, claro. Y podríamos nosotros pensar que es la acción de Jesús que vio a chicos diferentes y dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. O también como aquí platicó Lucy, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es sin hacer acepción de personas. Vean cómo las ilustraciones le ayudaron a Jesús. O sea, lo que él veía, lo aprovechaba. Y lo aprovechaba para beneficio de su enseñanza. Finalmente, esta última es, ¿no? ¿Qué enseñanza es acá? Esta última fotografía. Aquí alguien escribió. A ver. Jacqueline, la familia, muy bien, pero ¿cuál enseñanza específica de Jesús utilizó? Está bien lo que dijo Jackie, es un tema de la familia, pero tiene una particularidad esta foto, ¿verdad? Unión, dice Lucy. Bueno, sí, pero vean bien la foto. Y es una enseñanza, híjole, que creo que todos nos la sabemos de memoria. Bueno, qué sé yo. Pienso. Bueno, nadie. A ver los que están en clase grabada, ¿qué onda? ¿Qué piensan?
Aquí está, el padre amando a sus hijos, enseñando, ajá, pero ¿cuál es la enseñanza? Honra a tu padre y a tu madre. El Eso hijo más bien es el pródigo. mandamiento del Antiguo Testamento. Pero ya Jackie estaba ahí, entre tibia y caliente estaba Jackie ya. Amarás a tu hermano, no, ay, ya se me El enfrió hijo Jackie. pródigo. Dice Jackie, amarás a tu hermano, ya se me enfrió. ¿Cuál? eh, El hijo pródigo. Claro, claro, gracias, Dani. Sí, recuerden que la parábola de hijo del prójimo empieza diciendo, había un padre que tenía dos hijos, ¿no? Y bueno, por eso la ilustración. Bueno, vean cómo Jesús estimula con historias, ¿verdad? Y muchísimas historias. Hasta una historia tan jocosa o tan alegre que causó la sonrisa de los discípulos cuando el Señor Jesús le dijo, sí, ven los ricos que están allí, que se hacen ahí como se hacen los agrandados, decimos aquí en Argentina. Y seguramente los discípulos dijeron, sí, señor, ¿y qué querés que te diga? Mira, esos tipos ni siquiera se quieren ensuciar. Y el Señor dijo, bueno, les voy a decir algo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Eso seguramente ha de haber causado la risa de los discípulos porque pues sus historias del Señor eran lindas, no eran tan solemnes como a veces nosotros las predicamos, ¿no? Eran historias que despertaban emociones, sensaciones, risas, carcajadas, reflexión, etcétera. Bien, esas son las ilustraciones y el predicador tiene que valerse de ellas, ¿verdad? Pero siempre es muy importante decir que cuando usted quiera usar alguna historia, un cuento, una imagen, un video, una enseñanza, no debe abusar de ellas, ¿verdad? Porque hay sermones que se la pasan contando chistes, perdóneme la expresión, contando chistes todo el sermón. O sea, la gente va a estar contenta, feliz, pero no va a aprender la palabra del Señor. Y recuerde que lo que nosotros queremos es que la gente lleve palabra de Dios. Entonces, no tratemos de que el abuso excesivo haga que la gente se olvide más de nuestra historia, se acuerde, perdón, se acuerde más de nuestra historia y se olvide de la exhortación bíblica. Recuerde, la ilustración es un apoyo del sermón, no es el sermón, ¿ok? Es un apoyo. Por eso decía, si ustedes en la introducción quieren introducir su mensaje con una historia, bienvenidos sean, pero no abusen, ¿verdad? No abusen en contar muchas historias que vuelvo a repetir al final, el auditorio solo se queda con eso. También debemos recordar que nuestro objeto como predicadores no es tratar ni de divertir ni de entretener a las personas, sino hacerles sus verdades, decir las verdades espirituales, ¿no? Algo que tenemos aquí en la Iglesia del Dorado, ¿no? Es que somos capaces de sonreír, de charlar, incluso entre medio de la predicación, cuando alguien quiere decir algo o el predicador está diciendo algo que puede traer una distensión, ¿no? Una sonrisa. Eso es bueno porque no armamos nuestro formato de iglesia o de sermón o de servicio cultico, no lo armamos en la estructura rígida de que nadie hable, nadie se mueva, nadie sonríe, nadie dice una palabra, todos estamos quietitos. No. Y eso es muy lindo porque, bueno, aquí en la iglesia, en el Dorado, nos sentimos en libertad, ¿no? De que cuando un predicador dice algo, bueno, alguien desde la banca le dice otra cosa, ¿no? Y se crea un tema lindo de sonrisa, pero después se vuelve otra vez a capturar la atención en el sermón. Por eso digo, hermanos, que cuando ustedes, por ejemplo, vayan a contar una anécdota humorística, ¿verdad? Lo hagan con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿no? Siempre en los límites de las buenas costumbres y del amor cristiano. Jamás tienen que hacer un chiste que lastime a la mujer o al hombre o a una persona en particular. Recuerde, usted tiene que ser lo suficientemente sabios para no pasarse de chistoso, ¿verdad? Porque a veces hay predicadores o predicadoras que nos pasamos de chistoso y ya la iglesia dice, mira, la verdad que no me hizo gracia tu,
tu comentario o tu historia o tu ilustración. Ojo con eso, hermanos. No tenemos que entretener ni divertir a nuestros oyentes. Ellos tienen que escuchar la palabra de Dios, volver el espíritu de nuestros oyentes del objeto principal del sermón para fijarlo en imágenes complacientes resulta perjudicial. Insisto, no queremos que la gente nos diga, qué lindo estuvo tu sermón, porque me la pasé a carcajadas todo esto, que digan, bueno, me gustó tu sermón porque entendí la idea que querías compartirnos. Las anécdotas entonces han de ser usadas únicamente en los lugares apropiados y deben ser ellas mismas adecuada ilustración del argumento que se viene exponiendo. No hay nada peor en un sermón que una anécdota colocada forzadamente en un lugar que no corresponde. Decir una historia en la idea secundaria que nada tiene que ver, ¿verdad? Que nada tiene que ver, no le encontramos relación entre mi idea secundaria y la anécdota que estoy contando. Recuerde, todo tiene que ir amalgamado, no hay que forzar nada. Y lo más importante, si usted no tiene ninguna anécdota bien hecha, bien pensada, bien ilustrada, es mejor no use ninguna, mejor, mejor. Si usted va a decir un chiste que le va a salir mal y en vez de que la gente lo piense de buena forma, lo piense de mala forma, pues usted ya perdió el sermón. ¿Me explico? Usted pudo haber hecho el mejor sermón del mundo, pero si su comentario, su anécdota, raya en los límites de lo vulgar, de lo incorrecto, raya en los límites ya de querer ser un estandapero, ¿verdad? Que son esos de que hacen monólogos y que hacen reír a la gente, bueno, usted ya perdió su sermón, o al menos ya perdió el objetivo principal, que es que la gente reconozca palabra de Dios en lo que está escuchando, ¿no? A veces es mil veces preferible un sermón con pocas o con ninguna ilustración que un sermón repleto de ilustraciones que no sabemos ni por qué lo está diciendo, ni por qué lo está contando, y a qué tuvo que ver ese chiste. O sea, me parece de mal gusto. He presenciado muchos sermones así y a veces yo trato de no hacer lo mismo. Lo bueno que tengo a mi esposa, que ella siempre me reta y me dice, vos dijiste algo que no tenía que haber dicho. Eso es importante, ¿verdad? Siempre tener a alguien a tu lado que te haga la retroalimentación. Pero en el tema de ilustraciones, hermanos, o cuentos o anécdotas, por favor, traten de ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Si van a contar una anécdota de un accidente que vieron y que los motivó a hablar sobre la importancia de aprender a vivir porque la muerte está cerca, pues no va a decir, sí, hermano, si usted sabe, y había una niña que no tenía cabeza y todas sus entrañas estaban desparcidas y el papá tenía los sesos, todos embarrados en el auto. No, obvio que no. Eso, eso no entra dentro de la ilustración. Eso es de muy mal gusto. Usted tiene que, si va a contar una anécdota, pues tiene que ser lo más apropiado posible, ¿verdad? Lo más apropiado posible. La Biblia dice, y bueno, déjenme contar algunas anécdotas para que se rían un poco. Dice la Biblia, dice, el corazón alegre hermosa el rostro. Entonces no eres feo, solo estás triste. Este es el dicho para mí. La Biblia dice el corazón alegre hermosa el rostro. No sos feo, solo estás triste. Este es otro también. Dice, pastor, dice, a ver, espérame. Este, que no se ve acá. Dice, pastor, ¿puedo casarme con alguien de la iglesia? Y el pastor dice, claro, mientras no sea con mi hija. Ah, sí que chiste. No, hablando de los pastores que tienen hijas y que siempre, bueno, los pastores sufren con los chicos de la iglesia por sus hijas. Este también, bueno, este está así como muy, muy futbolero y muy de nosotros. Hijo, ¿quieres ser cristiano? No, prefiero ser Messi, dice. Perdón para los que son seguidores de Cristiano Ronaldo, pero bueno, los que somos seguidores de Messi, no fanáticos, ojo, que no se malentienda, pero sí, los que admiramos el trabajo de Messi, bueno, ese chiste es
Ahí viste, es medio picante. Obvio que ustedes tienen, lo que estoy haciendo acá no es para que ustedes lo lleven a un sermón, a menos que el sermón, por ejemplo, vaya cerca hablando del noviazgo, por ejemplo, ¿verdad? Hablando del noviazgo. Entonces, puede encajar un chiste así, hablando del noviazgo, ¿no? O si mi sermón tiene que ver con la autoestima y lo importante que es tener la autoestima, bueno, podemos hacer este pequeño chiste, diríamos, ¿no? Y después retomar las verdades bíblicas que queremos compartir. O si mi sermón tiene que ver con las rivalidades que existen entre las iglesias, ¿no? Entonces tal vez esto podemos decir, miren, hasta en el chiste podemos ver que la gente se encuentra enfrentada. Bueno, usted tiene que sacar la ilustración o la historia que usted quiera hacer, usted las tiene que capitalizar. ¿Ok? Una de las preguntas que siempre se hacen los predicadores y principalmente en nuestra iglesia, creo que muchas iglesias, pero más la nuestra, pues fuimos enseñados desde pequeños que el sermón es serio, 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 serio y tiene que ser solemne, se dice, ¿no? Hemos malentendido la solemnidad con la rigurosidad y la seriedad excesiva, me parece, ¿no? La solemnidad no es, al menos ante Dios, no es solamente no hablar en el templo. La solemnidad viene del corazón, ¿no? El guardar silencio en el alma para escuchar al Señor. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es qué tanto podemos contar anécdotas humorísticas dentro del sermón, ¿no? No está prohibido el uso de anécdotas humorísticas que saquen una sonrisa, una breve carcajada a nuestros oyentes. Al contrario, son estas las que más nos ayudan a distensar el momento. Si ustedes ven que su iglesia ya se está durmiendo, ya se está aburriendo, se está distrayendo, una ilustración que cambie un poco ese ambiente pesado que hay por muchas razones, bueno, puede ser totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, creo que el gozo es parte de nuestra vida, ¿no? Por eso decía que en la iglesia de aquí del Dorado hemos aprendido con todo el respeto del mundo, siempre dentro de los límites, porque nadie se pasa de los límites, siempre en nuestros cultos, ya sea cuando dirigimos o predicamos o cantamos o demás, siempre estamos dispuestos a sonreír, ¿verdad? Pero debe tenerse sumo cuidado en que no se traspasen los límites del humor, es lo que digo, ¿no? Que no sean ni vulgares ni triviales. Ojo con eso, hermanos. Creo que estaría reprobado cualquiera de ustedes si sus anécdotas son de tono, ¿cómo le llaman acá? Verdes, ¿no? Chistes verdes. En México les llamamos chistes rojos o colorados, ¿no? Que son chistes que a veces tienen un doble sentido o que tienen una mala intención o que tratan de menospreciar a alguien por una característica física. Ojo con eso, ¿no? Perdóneme lo que voy a decir, le voy a decir, lo digo para mí mismo, ¿eh? No nos pasemos de chistosos. Por querer tratar de agradar a la iglesia, no nos pasemos de chistosos, ¿verdad? El mensaje es serio, obvio, porque es palabra de Dios, pero este puede estar rodeado por una pequeña historia que haga que la gente pueda sonreír, ¿verdad? El púlpito es un lugar sagrado, los oyentes acuden a escuchar la palabra de Dios, esperan que lo que se diga ahí sea digno y no esté, y que esté de acuerdo al propósito que esté destinado. Recuerdo que unos amigos míos me cuentan que un día un predicador, ¿no? De una iglesia, le chocó tanto, ¿verdad? Le chocó tanto porque el predicador en su momento, en algún momento dijo, bueno, es que toda esa gente es reidiota, ¿no? Son reidiotas porque no quieren aceptar a Cristo. Y eso le chocó, ¿viste? Porque se no puede decir esas palabras en el púlpito. Pues obvio que no. Entonces, y fíjense que ya después ya estos amigos me dijeron, mira, después de que dijo eso, nosotros ya no lo escuchamos nada, ya nos queríamos salir, estamos enojados. Pues ya perdió, ¿verdad? La dignidad que tenía el predicador. Entonces, hermanos, se vale. Traten de elegir anécdotas que tengan un final que permita sonreír, ¿no es cierto? Pero que este sea de acuerdo al mensaje que estamos llevando, ¿no? Acuérdese, todas las anécdotas tienen que ir
de acuerdo al mensaje. Tienen que apoyar el mensaje. Usted no puede contar una anécdota por chiste, decir, porque yo voy a hablar de otra cosa, pero quiero contar este chiste. No, no, el púlpito no es para hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, usted concéntrese, haga su sermón y diga, yo hoy voy a contar esta historia y la voy a poner en este punto y seguramente va a ser algo lindo. ¿Ok? ¿Ok? Siempre recuerde con la dignidad y con lo apropiado de el carácter que tenemos de predicador o predicador. ¿Cómo tenemos que decir las anécdotas? Bueno, esto es muy interesante, hermanos, porque a ver, no a todos se nos da contar historias, ¿no? Porque contar una historia involucra todo, o sea, tenemos que gesticular, tenemos que mover las manos, tenemos que cambiar los tonos de voz, hacerle un poco más de suspenso, ¿viste? Hacer un poco más de misterio, pero también levantar la voz cuando la anécdota nos dice que alguien gritó, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros vamos a contar la historia del ciego que escucha que Jesús viene, los predicadores siempre leemos esa parte de decir, y el ciego gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, eso es, híjole, yo a veces digo, no, dice que el ciego gritó y cuando usted predica, usted tiene que gritar, ¿no? Y la gente se va a quedar así, pero eso es lo que tenía el ciego. Es el grito de una persona desesperada por querer ver, ¿no? Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y entonces, ¿no? Se involucran muchas cosas. Porque cuando alguien lee Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pues no hacemos que los oyentes capten, ¿verdad? La fuerza que tiene esa expresión y la necesidad que tiene el ciego. Entonces, el predicador puede usar esa anécdota del ciego Bartimeo, ¿verdad? En su grito y decir, hermanos, ¿cuántos de nosotros dentro de nuestra alma está gritando así por Jesucristo? ¿Se da cuenta? Entonces ya estamos relacionando las cosas, le dan sentido a las cosas. ¿Ok? Por eso contar anécdotas es muy importante. Si no se le da mucho, hermanos, decir los chistes, pues mejor no los diga. ¿No? Es mejor no. Hay que practicar un poco, ¿no? A veces el que quiere contar una historia, el problema que tiene es que cuando cuenta la historia, pues cuenta el final. Y ahí ya se complicó todo, porque uno dice, qué chiste, ya me contaste el final. No, hay que aprender a que mantener los detalles en su justa dimensión. Por lo tanto, evite anunciar el principio de su historia, cómo termina. Usted no puede iniciar la historia, voy a usar una frase muy peliculesca, usted no puede iniciar una historia contando quién fue el asesino, ¿verdad? Porque si no, ya perdería todo chiste, toda razón. Hasta el final se descubre quién fue el asesino. Ahí ya digo, mira, ahora entiendo toda la película. Bueno, de eso tratan las historias, los cuentos, las anécdotas que usted quiera contar. ¿Ok? Mire, por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? La historia de un niño, ¿no? Un sermón que tiene que ver con la fe, por ejemplo. Y un niño le decía, un día papá estaba con su hijo en casa, ellos vivían en el segundo piso, y le dijo el padre a su hijo, hijo, ahora vengo, voy a la tienda. Sí, papi, anda. Bueno, fue. Mientras estaba comprando, se tardó un poco más y entonces empezó a escuchar un montón de sirenas, un montón de ambulancias e identificaba el sonido de los bomberos. Y el padre decía, ¿qué pasó? Seguramente se está quemando algo y empezó a haber mucho, mucho movimiento en la calle, muchos gritos, gente que corría, gente que iba y venía y él empezó a sentir algo raro, salió corriendo y se dio cuenta cuando llega que se estaba incendiando su edificio, que el edificio donde él vivía se estaba quemando. Y entonces él con desesperación quiere entrar, los bomberos no le permiten entrar y entonces él le dice, pero es mi hijo está adentro, perdóneme señor, no puede entrar, las llamas ya están muy avanzadas. El padre desesperado grita por su hijo, 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 escúchame.
Y él no sabía, estaba muerto de angustia, no sabía si su hijo ya había muerto, no sabía si su hijo había inhalado el humo, si no había esperanza. La vida le pasó por un instante en el pensamiento del padre, cuando en eso escucha una voz que él reconoce, una voz que le dice, papi, papi. Y él sabe que es su hijo. El hijo había llegado hasta el final del balcón porque las llamas habían empezado a invadir su habitación y él empieza a gritar y le dice, papi, papi, y el papi dice, hijo, aquí estoy, salta, salta. Y el hijo dice, papi, pero no te veo, hay mucho humo. Y el hijo y el padre le dice, hijo, no te preocupes por eso, yo sí te veo, por favor, salta, confía en mí. Y entonces en eso, en la desesperación, el hijo sabe que no tiene otra opción más que confiar en su papá y se avienta al vacío. Pero el padre lo está mirando, el padre está allí para tomarlo, para agarrarlo y lo toma en el vuelo y lo salva y lo abraza y su corazón late de amor por su hijo porque su hijo está a salvo. Bueno, esta pequeña anécdota que les referí, no sé si en un minuto, ¿verdad? Es una anécdota que bien puede acompañar a un sermón de lo que es Dios para con nosotros, ¿no? A veces el caos entra en nuestra vida, ¿no? Y no vemos a Dios, no vemos a Dios, pero Dios nos dice, salta, salta hacia mí, confía en mí. Y nosotros decimos, papá, pero no te veo, no te siento, no sé dónde estás, mi fe se ha quebrantado, te siento lejos de mí, creo que no te importo. Creo que mis ojos han dejado de mirarte y mi corazón de sentirte, pero el Padre amoroso, nuestro Padre celestial, sigue clamando y sigue diciendo, por favor, confía en mí, vení, salta a mis brazos, que yo sí te veo, que yo sí te amo y que yo te voy a salvar. Ven entonces cómo una historia produce emociones, pero hay que desarrollarlas, ¿no? Nosotros no podríamos decir que, hablando de una anécdota, hermano, les voy a contar una anécdota de un niño que se salvó de un incendio porque su papá lo salvó. Pues no, ya le perdí, ya se le perdió toda emoción. Ah, ya se salvó el niño, ¿no? Pero tampoco podemos decir, bueno, hermanos, fíjense, les voy a contar una historia. Estaba un papá con su hijo, porque bueno, el papá era divorciado, ¿no es cierto? Y bueno, ese fin de semana le tocó cuidar al niño, estaban viendo ahí la televisión y bueno, se le ocurrió al niño tener un antojo de una golosina en el kiosco de la esquina. Y entonces el padre le dijo, bueno, hijo, ¿qué quiere que te traiga? Bueno, papi, tráeme un chupetín. Dale, hijo, ahora vengo. Y bueno, el papá salió y su casa era en el segundo piso, un edificio muy alto que había sido construido hace unos 50 años. Era un edificio muy viejo que bueno, no había otro donde ellos alquilaran. Y empezar, viste, a contar detalles innecesarios. Que cuando uno dice, bueno, ajá, ¿y qué? Ya perdiste a tus oyentes. Entonces tienes que ir concreto, tienes que ir claro, tienes que ir desarrollando todas estas emociones, tienes que gritar, tienes que susurrar, tienes que vivirlo, ¿me entendés? Entonces eso hace hermoso el sermón. Que eso fue lo que él le dijo, en la experiencia de Natán. ¿Se acuerdan cuando Natán se presenta ante el rey David? Porque el rey David había mandado a matar a Urías Eteo, se había quedado con la esposa, habían procreado un hijo. Y entonces el profeta Natán viene ante el rey más poderoso de Israel que existía en ese momento, que era David, ¿verdad? Y le dice, mira, te voy a contar una historia. Natán valoraba mucho su cabeza, no quería que el rey se la cortara. Te voy a contar una historia. Y le empieza a contar una historia, ¿no? De que había un hombre que tenía un corderito, una corderita, su única posesión, amaba esa corderita. Y vino un matón, ¿viste? Vino un tipo que aprovechándose y teniendo todo, vino y le arrebató al pobre hombre su corderita, ¿no? Entonces David se enoja y dice, ¿quién es ese tipo que ha hecho tan semejante injusticia?
Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Ay, 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 ese pobre David quedó blanco, rojo, amarillo. Se le bajó el color, quedó muerto David ahí porque le habían descubierto. Y vean cómo entonces las ilustraciones sirven para preparar la mente de nuestros oyentes. ¿Ok? Bien, otras. Tenemos anécdotas que pueden causar chiste o risa o carcajada. Tenemos anécdotas que pueden ser historias contadas, anécdotas contadas, pero también puede haber anécdotas personales. Pueden ser cosas que nos hayan pasado a nosotros mismos, ¿verdad? Quiero contarles una historia de lo que me pasó esta semana. Yo viví esta semana esta situación y entonces ya empiezas a transmitir una historia tuya. Ojo, no permitas que el sermón solo se centra en vos. Porque he escuchado sermones de predicadores que solo hablan de ellos, de sus historias, y ya no sabemos quién es la esposa, ya sabemos quién es cómo son sus hijos, cómo son sus vecinos, cómo son sus empleados, porque siempre nos saca historias suyas, ¿viste? Y ya no sabemos toda la vida del predicador. Entonces, a veces el sermón solamente está basado en la vida del predicador. Y la verdad que recuerden, la gente tiene que mirar a Cristo, tiene que escuchar palabra de Dios, no a Abraham Marín, ¿verdad? No a Abraham Marín. Pues tenemos que transmitir la enseñanza de acuerdo a esta experiencia personal. Entonces, hay que capitalizar las experiencias más importantes que nos hayan pasado, ¿verdad? No esas experiencias que son irrelevantes, que no tienen tanto peso para usar en una ilustración, ¿no? Pero sí el peso que tiene, pero sí usar ilustraciones que tengan el peso suficiente como para apoyar mi sermón y que mi sermón se sienta apoyado con esa historia, ese videíto. Hoy ahí tenemos un montón de recursos, hermanos, que podemos usar, gracias a Dios, gracias a Dios. Este, eh, algún PowerPoint, ¿no? Alguna imagen, etcétera. Bien, esto era los recursos visuales. Nosotros tenemos muchos recursos visuales, ¿no? Que nos ayudan a plantear mejor nuestras historias. Hay videos cortos, ¿no? Hay videos cortos que usted que puede usar. Yo recuerdo que en un sermón, eh, ahora ya gracias a Dios tenemos proyector en El Dorado, pero en una iglesia donde había proyector, sonido y todo, yo entre semana, mientras estaba preparando el sermón, encontré una canción en YouTube es fascinante e iba muy acorde a mi sermón. Este, Así que bueno, la preparé, la bajé, la puse en mi computadora y a la mitad del sermón, cuando yo quería, ¿verdad? Cuando iba al tema de la aplicación, ahí dije, hermanos, quiero por favor que escuchen este canto, ¿no? Imágenes lindas y demás. Y entonces, al momento de ir escuchando la letra de la canción, embonaba en todo mi sermón. Entonces, cuando terminó la canción, ahí aproveché para rematar el sermón, ¿no? Entonces, pueden usar videitos, imágenes, historias, ¿no? Lucy, que es una capa para eso, me encanta porque ella siempre piensa alguna ilustración. Este sábado a ella le tocó la reflexión que tenemos los sábados. Me encantó su reflexión. Llevó un plato, ¿verdad? Perdóname, Lucy, que cuente yo tu anécdota. Llegó un plato, dos vasos de plástico, uno lo llenó hasta el tope y otro lo llenó solo a la mitad. Y entonces su reflexión decía que cuando nosotros estamos llenos de Dios, hay confianza y hay fortaleza, y puso un encendedor, ¿verdad? Alrededor del vaso de agua lleno y no se quemó el vaso, no se quemó, porque el agua lo contenía, ¿viste? Y entonces cuando estamos llenos del Señor, encontramos esa fuerza, esa fortaleza. Mire, me acuerdo de su anécdota, me acuerdo más de la anécdota, ¿verdad? Que de lo que yo prediqué ese sábado, porque me tocó predicar a mí. Y entonces, y el otro vaso medio lleno, le prendió, y ustedes saben que empezó a quemarse el vaso, se empezó a consumir, y eso fue impactante. Los niños estaban ahí y todos estaban así, los niños, los grandes, todos estábamos ahí, viste, atentos a la ilustración de Lucy. Y ahí entonces, ¿qué sucedió? Que bueno, nos explicó que
eso sucede cuando estamos medio pila, ¿no? Pero ustedes saben que el fuego se detuvo cuando tocó el agua. Ahí ya no siguió quemando más el vaso. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que esa pequeña ilustración trajo mucha enseñanza, ¿verdad? Y mucha ceniza también con la quemada del vaso, pero no importa, ¿no es cierto, Lucy? Pero trajo mucha enseñanza. Así que procure buscar objetos, dibujos, videos, presentación en PowerPoint, audios, todo aquello que despierte los sentidos de la gente, ¿no? Que pueda probar. Una vez Bere hizo uno así que llevó tacitas y le puso los saquitos de té y de café. Luego yo hice una anécdota donde le vendé los ojos a todos y les di a probar algunas cosas y demás, ¿no? O sea, fue interesante porque uno en el sermón empieza a despertar los sentidos de los oyentes. Cuando miran, cuando escuchan, cuando huelen, cuando prueban. Todo aquello que sea útil para afirmar la idea de ser predicada. Bueno, rapidísimo. Una vez hablé sobre el sermón de cuando Noé lanza la paloma y los cuervos antes para saber si la tierra ya estaba seca. Lanza la paloma y la paloma vuelve con una hoja de laurel. Así que le repartí a todos en una iglesia, creo que en México fue, les repartí una hojita de laurel para que les recuerde, ¿verdad? Fui a un árbol, me corté las hojas que no eran de laurel, pero bueno, pensando que eran de laurel, fui y demás. A veces, si ustedes quieren contar, por ejemplo, la historia cuando David y Saúl quiere matar a David y lo quiere clavar en la pared con una lanza. Bueno, armen una lanza de juguete y emulen, ¿no? Lancen la lanza con mucho cuidado, que no haya nadie, ¿verdad? Porque esa de juguete, evidentemente, la lanza, y láncenla a la pared como diciendo, de esa forma, Saúl quería matar a David. Eso queda mucho en la mente. A veces, hermanos, aunque usted no lo crea, hay iglesias en las ciudades donde no conocen las ovejas. Entonces, cuando usted dice, usted quiere predicar ese pasaje que dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, a veces hay que poner la imagen de una oveja, ¿no? Fíjese los niños que vienen de las ciudades grandes a las comunidades rurales que tenemos acá, ¿viste? Y se asoman, mami, mira ese borrego, mami, mira ese gato, mami, mira esa lagartija. Y nosotros aquí diciendo, escúchame, esa lagartija que yo ya ni bolilla le doy. Pero a veces eso. Entonces, estaría bueno que si usted predica en un lugar donde no conocen las cosas, bueno, proyéctelas como para que, bueno, más o menos tengo relación, ¿no? Y bueno, esta es otra anécdota que hice. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues usted puede valerse de muchas cosas, muchos recursos, emplee su creatividad, haga cosas lindas, haga cosas que en el sermón no solamente usted hable y hable, tenga esa cara de malos amigos, o que está fastidiado, o que está cansado, o que usted no quería predicar, o que usted diga, bueno, es que así soy, hermanos, y se aguantan, ¿verdad? Se aguantan. El que quiere escucharme, que me escuche. Y el que no, bueno, que se arregle. No, no, es nuestra responsabilidad. Porque es nuestra pasión. A nosotros nos encanta que Dios nos use como sus instrumentos para compartir su palabra. Bueno, ¿cómo debemos distribuir las anécdotas? Ustedes pueden distribuirlas en todo su sermón. ¿Quieren usar una anécdota en su introducción? Utilícenla sin mayor problema, ¿verdad? Yo este sábado puse un PowerPoint de una historia ahí media lindita que a mí me gustó y lo usé como introducción como para explicarle a la iglesia y entrar como que en el ambiente de lo que yo quería predicar. Bueno, puede ponerla en su introducción, puede ponerla en su idea principal, en sus puntos de apoyo, ¿verdad? Pueden poner una historia allí. Y entonces, por lo menos, hermanos, por lo menos si el sermón se presta, por lo menos debe haber una ilustración. Su trabajo final, cuando ustedes redacten el sermón que me van a entregar como trabajo final, tienen que ponerme una ilustración, ya sea un video, ya sea un PowerPoint, ya sea una historia, me la tienen que escribir, ¿verdad?
la historia, y tengo que ver dónde la van a colocar. ¿Dónde ustedes quieren colocar eso como para llamar nuevamente la atención de la gente? ¿Ok? Entonces, quieren ponerla como conclusión, como cerrar el sermón. Puede hacerlo. En una cena del Señor aquí en El Dorado cerré con una historia mi sermón de la cena del Señor. Puede entonces cerrar con una anécdota, puede cerrar la aplicación, puede hacerlo donde usted quiera poner la ilustración, donde usted sienta. Por eso hay que producir, hay que pensar, hay que crear, hay que tener muchos recursos a la mano para hacerlo. ¿Ok? Spurgeon decía, el gran predicador decía, es feliz el predicador que encuentra una anécdota para el final de su sermón, una historieta o ejemplo que haga viva y patente la enseñanza del mismo. Y bueno, como lo vimos al final del Sermón de la Montaña, Jesús termina con una parábola sobre la edificación. Dice, entonces, todo esto que yo les dije, dijo Jesús, les voy a contar una historietita, ¿no? Que la gente sabía, porque la gente vivía junto al lago de Galilea y saben que construir junto al lago de Galilea, si no está bien construida, corren el riesgo de que perdieran sus casas. Seguramente alguien perdió, alguien se hizo el chistoso en el tiempo de Jesús, construyó una casa así, vino la tempestad y se la destruyó. Y Jesús dijo, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Juanito hace tiempo? Bueno. Cualquiera que escucha mis palabras y no las obedece, lo compararé con la casa de Juanito, ¿ah? Porque la casa de Juanito construyó en la arena. Bueno, ¿y se acuerdan que ese vendaval que vino aquella ocasión? Creo que fue en el mes de marzo, febrero del año antepasado, ¿se acuerdan? Dijo el Señor. Bueno, pues vino la tempestad y ¿qué creen que le pasó a la casa? Pues todos sabemos, se cayó. Entonces, Jesús utiliza, ¿no? La cotidianeidad de su vida para hacer ilustraciones, ¿verdad? Así que, hermanos queridos, piensen en este recurso. Este recurso es valiosísimo. Alguien me preguntó, Abraham, creo que al inicio de la clase, no sé cuándo, del curso, ¿cómo lo hacemos para que la gente esté enganchada y demás? Bueno, cuenten ilustraciones, metan ilustraciones en su sermón. Y ustedes van a ir captando poco a poco la atención de los oyentes, ¿ok? Es un arte, sí, pero hay muchos recursos ahora, hermanos. Olvídese, yo cuando aprendí a predicar no había nada de recursos. Los libros eran muy caros, muy escasos, no había internet. Pero hoy usted va a Google y dice, muéstrame la historia de algo, de un tema en particular, y les cuentan historias y historias cristianas. Hermanos, hoy, quien no se atreva a hacer una ilustración en su sermón, híjole, es porque no quiere, ¿eh? Es porque no quiere. No es porque no sepa o porque no tenga, sino es porque no quiere. Así que y las ilustraciones le ayudan al predicador a distensarse, a mostrarse, a ser genuino, a disfrutar, ¿no? Ay, 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 yo sigo batallando con esos predicadores y predicadoras que uno los ve predicar y dices, Dios mío, pero ¿por qué? Si no querías predicar, hermano, no prediques, no prediques. ¿Me explico? No, no. Hay que hacerlo con pasión. Muy bien. Entonces, volvemos otra vez a nuestro bosquejo. Eso se lo tienen que tatuar ustedes. ¿Qué tenemos? Primero, idea principal o tema central. Segundo, texto bíblico. Tercero, título. Nuestra introducción, las transiciones, nuestras ideas secundarias, dos puntos de apoyo, transición, idea secundaria, punto de apoyo. Y tenemos ilustración. Yo, por ejemplo, en el caso de la viuda pobre que estamos teniendo, la ilustración la voy a poner en mi idea, en mi primera idea secundaria. Ahí voy a contar una historia, voy a contar una anécdota, voy a pasar un video, lo que sea, ¿verdad? Pero yo decidí que va a haber una ilustración en mi primera idea secundaria. ¿Ok? Entonces ustedes deciden dónde ponerla. Como les dije, pueden ponerla en la introducción, en la primera idea secundaria, en la segunda idea secundaria y en los otros puntos que nos falta tratar. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario sobre este punto? Pueden ponerla en la segunda idea secundaria
donde ustedes digan. Puede ser en la introducción, ¿vieron? Ujú. O puede ser que yo utilice una ilustración en la introducción y al final en la segunda idea secundaria utilice otra anécdota, como para que a mitad de sermón tengan la oportunidad de volver a llamar la atención de los oyentes. ¿Ok? Eso ya ustedes lo irán formando, lo irán haciendo, ya cada uno de ustedes lo podrán hacer de acuerdo a su gusto. ¿Ok? Bien, Sandy dice que todo excelente. Buenísimo, me alegra un montonal. No es porque yo sea buen maestro, sino porque ustedes son excelentes alumnos, ¿no? Ya lo voy a ver en su sermón. Ya, ya lo voy a ver en el trabajo final. Bien, entonces, si esto está claro, ¿verdad? La ilustración que tenemos, bueno, seguimos trabajando en esto. Tenemos, y como dije, aquí viene mi ilustración, ¿verdad? Entonces, vean cómo vamos armando el sermón de la viuda pobre. Las dos ideas, ya las hemos hablado, nuestros puntos de apoyo, ¿verdad? Nuestros puntos de apoyo y luego la ilustración, ¿ok? Y yo lo voy a poner acá, solo como para decir algo. Ahora, hay aquí una palabrita que ustedes están viendo, ¿verdad? Que es la transición, ¿no? ¿Qué es la transición? La transición es fundamentalísima. Pero creo que antes de la transición tengo que hablar de la aplicación. Bueno, vamos a hablar de la aplicación, la transición lo vamos a dejar un poco para después. Ya nos faltarían nomás esas tres cositas: aplicación, transición y conclusión. La aplicación. Hermanos, como les dije, nosotros somos constructores, construimos el puente del mundo antiguo de la Biblia, pero tenemos que traerlo al mundo actual, al mundo de hoy, siglo XXI. Y para eso los sermones deben tener aplicaciones. Es el proceso mediante el cual se hace que la verdad bíblica, esa verdad que platicamos de Abraham, de Moisés, de Zacarías, de qué sé yo, del propio Jesús, de Pablo, esa verdad que fue dada hace 2000, 3000 años, se aplique, tenga sentido a nuestra vida directa y personalmente. ¿Para qué? Pues para que podamos ser persuadidos a que respondamos adecuadamente al principio bíblico que estamos exponiendo. Es decir, llega un momento en el sermón donde Abraham ya no nos importa, ¿verdad? Porque Abraham fue nuestro ejemplo, sino ahora nos importa, yo decir, bueno, tengo el nombre. Bueno, ya no nos importa el Abraham bíblico, ¿no? Porque ya lo empezamos a explicar un poquitito, pero no nos importa el Abraham bíblico. El Abraham bíblico ya se murió, ya no sabemos qué más le pasó, ya está. Ahora me interesa el Abraham del siglo XXI, ¿verdad? El Abraham Marín. Me interesa ahora Daniel Bermúdez. Me interesa ahora Arlet. O sea, ahora me interesan ellos. Me interesa la gente que me está escuchando. Por eso debemos sí o sí terminar aplicando la verdad bíblica a nuestros oyentes. ¿En qué momento podemos hacer esta aplicación? Traer el mundo de la Biblia hasta el mundo de hoy. Bien, el tiempo en que se hace la aplicación tiene que ser determinado por el contenido del pasaje. Ustedes van a tener que decidir en qué momento hacen las aplicaciones. Como regla general, esta es una regla general, pero no es absoluta, usted puede hacer estas aplicaciones en cada verdad bíblica que usted considere necesarios. En cada verdad bíblica. Es decir, usted va a hablar del mundo de la Biblia, va a hablar de la viuda pobre que fue hace 2000 años, más de 2000 años, ¿verdad? Entonces decir, bueno, ¿quién es esa viuda pobre? Y somos nosotros. Entonces yo ya traigo esta historia y le empiezo a plantear hacia mi auditorio, ¿no? ¿Cuál era la intención de esa mujer? Ella nunca nos lo dijo. La intención la sabemos por Jesús, que tuvo esa mujer, pero la mujer nunca nos lo platicó. Pero sus actos reflejaban eso que le hizo a Jesús interpretar el actuar de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación usted la puede hacer en cualquier momento de su ser.
Esto significa que el llamamiento va entretejido en la fábrica del sermón, es decir, llamar la atención del auditorio y decir, ok, vamos a hablar del profeta Ageo, por ejemplo, ¿no? El profeta Ageo. Sí, pero el profeta Ageo profetizó, dio una profecía, un oráculo profético que nada tiene que ver con nosotros, porque hablaba sobre el templo de Jerusalén. Pero ¿qué sí podemos sacar del profeta Ageo? Que a veces nosotros, ¿verdad? Olvidamos lo importante de Dios, de las cosas de Dios, para centrarnos en nosotros mismos. Entonces ya estoy haciendo una aplicación. No estoy hablando del templo de Jerusalén, porque nosotros no tenemos más templo de Jerusalén, ¿verdad? Sino estoy sacando la verdad bíblica que hay del profeta Ageo y le estoy trayendo hacia nosotros. Hay algunos sermones, dependiendo de lo que usted quiera hacer, en los que lo mejor sería omitir la llamada totalmente del cuerpo de sermón. Es decir, usted desarrolle todo su sermón, las ideas secundarias, y al final haga la aplicación, ¿verdad? Al final. Usted puede decir, bueno, ya les he platicado quién fue la viuda pobre, sus motivaciones, qué es lo que ella sintió cuando fue a casa, si ella se preguntó si valió la pena haber dejado todo lo que tenía y ahora mira a la cena y está vacía. Ahora, permítame hablarles a su corazón. Y entonces, dejamos de lado totalmente a la viuda pobre, totalmente de lado porque esa es la base bíblica, y con base en esa inspiración que nos dio, ahora hablamos de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Jesús en nuestros corazones? Es, ¿Estamos motivados? ¿Tenemos la misma motivación? Fíjese que a veces los cristianos nos enfrentamos ¿cómo se llama? Nos enfrentamos al punto en donde decimos, ¿sabes qué? ¿Y si mejor no? ¿Ah? A ese punto de decisión, como tal vez lo tuvo la mujer cuando se levantó temprano y dijo, tengo que ir al templo, y si voy al templo tengo que llevar mi ofrenda, y revisó su monedero, ¿no es cierto? Revisó el bolso, no había más plata, no tenía más plata. Ella sabía que no tenía más plata, solo tenía dos pequeñas moneditas de cobre, sin valor. Y tal vez ella pudo haber pensado como muchos de nosotros los cristianos pensamos, ¿no? Ay, no, es que es tan poco esto que, no, mejor voy a esperar a tener mucho más para darle al Señor. Y a veces nunca llega ese día y no le damos al Señor lo que Él necesita o lo que Él quiere o lo que Él se merece. Y entonces aprendimos de esta historia, ¿verdad? Que aun cuando nos enfrentamos a la decisión de dar o no dar lo último que tenemos, esa mujer tal vez dijo, yo creo. Yo creo. Creo que tal vez Dios hará lo mismo que hará lo mismo conmigo como lo hizo con la viuda de Sarepta. Porque ella seguramente había escuchado en la sinagoga algún día la historia del profeta Elías, ¿no? Del profeta Eliseo. Y dijo, yo voy a ir y voy a llevar esto, aunque es poquito, pero voy a llevarlo, porque me nace del corazón. Entonces, fíjense cómo empezamos a hacer las aplicaciones necesarias a nuestra predicación. Para la forma expositiva del sermón, parece que lo mejor sería aplicar las verdades al momento que se va desarrollando el sermón, punto por punto. Creo que sí, creo que en la medida en que usted va armando su sermón, puede ir desarrollando la aplicación. Mundo de la Biblia, mundo de hoy. Mundo de la Biblia, mundo de hoy. Mundo de la Biblia, mundo de hoy. Entonces, llevamos en este ir y venir a nuestros oyentes que permite que el oyente diga, ah, estoy entendiendo porque estoy haciendo el relacionamiento de lo que vivió Ruth con su suegra Noemí, por ejemplo. Estoy entendiendo ahora qué significa esa relación conmigo. Entonces, pueden hacer la aplicación, pero recuerde, siempre tiene que haber aplicaciones. Hay predicadores que se pasan todo el sermón en el mundo de la Biblia.
Y aprendemos de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los judaizantes, de los fariseos, de la vida de Pablo, de la vida de Jesús incluso, ¿verdad? Hablamos tanto de la vida de Jesús, pero nunca hacemos la conexión con nosotros. Entonces, recuerden, el sermón trata de traer transformación a nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cuando traemos el sermón a la vida diaria cada uno de nosotros. Bien, ¿cómo podemos hacer este tipo de aplicaciones? Usted puede hacerlo, por ejemplo, relacionando el sermón con los problemas y las necesidades básicas de las personas. Hago una lista de los rasgos humanos y de las pautas de comportamiento, características tales como los sentimientos de culpa, la frustración, la soledad, el temor, el odio, la ira y los celos. Y cuanto más aprenda acerca de la relación entre la Biblia, el mundo de la Biblia y las necesidades que nosotros tenemos, los seres humanos, tanto más será adecuado predicarles a ellos. Entonces, cuando conectamos con las necesidades actuales de las personas, bueno, ahí podríamos traer esta aplicación. Segundo, use la imaginación de tal manera que devuelva a la vida escenas y personajes de la Biblia. La imaginación puede jugar un papel vital en el sermón. Todo esto que le dije de la viuda, ¿verdad? Momentos antes, cuando ella se levanta de su cama, revisa el monedero, se da cuenta que solo queda eso no está en el texto bíblico. Eso de que fue a su casa y demás y se encontró con la alacena vacía, tampoco está en el texto bíblico. Eso surge de nuestra imaginación, de lo que eso pudo haber sucedido, para darle sentido y forma a lo que Jesús vio en esta mujer. Tuvo que haber sucedido de esa manera. Por eso la imaginación nos permite recrear los personajes, las escenas bíblicas. Y eso, vuelvo a repetir, pues tiene que hacer sentido a nuestra vida, se tiene que conectar con nosotros. Pero como dice aquí, siempre debemos ser cuidadosos para usar esa imaginación de manera juiciosa. No podríamos aventarnos cada fantasía, ¿verdad? Pero dentro de los límites de la imaginación podríamos pensar que así habría sido, ¿no? Y para no dejarnos arrastrar por imágenes muy fantasiosas que puedan ser inapropiadas o de mal gusto. Entonces, cuando usted hable de las cosas, como decía el apotegma de los padres del desierto, cuando usted hable de las cosas terrenales, entonces ahí nos entendemos bien, ¿verdad? Y use la imaginación para crear estas conexiones. 3, emplear ilustraciones, ¿verdad? Que muestren cómo la verdad se puede aplicar a las verdades de las personas de la congregación en el ambiente cotidiano. Es decir, aquí puedo usar otra ilustración. Los individuos a los que el predicador predica el sábado son hombres y mujeres, chicos, chicas, adolescentes, adultos, ancianos, que afrontan las realidades de la vida, del día al día. Y bueno, todos ellos, incluso nosotros los predicadores, nos vemos siempre ante situaciones de presión, frustraciones, tentaciones, problemas, penas, soledades, ausencias, necesidades, que no solamente deseamos que nos muestren el texto de las Escrituras, sino que también por situaciones de la Biblia, de la vida, perdón, como la Biblia tiene una relevancia práctica para sus propias circunstancias. Entonces hay que contar una historia que nos permita decir, bueno, vean que sí se puede, que sí hay. Hay muchas historias inspiradoras de muchos cristianos de todas las denominaciones, ¿no es cierto? Que podemos usar como ejemplo de decir, miren, creo que podemos lograr esto. Cuarto, cerciórese de que cada aplicación está en consonancia con la verdad del pasaje. Vean, todo tiene que ir entrelazado. Todo, absolutamente todo. La aplicación correcta de las escrituras depende de la interpretación precisa del texto. Usted está predicando un texto que sabe que es lo correcto. Es por esta razón que debemos esforzarnos en comprender el significado de las escrituras.
Bueno, aunque la obra de la exégesis pueda ser una tarea lenta y muy pesada, es de gran importancia que podamos hablar con certeza el significado del texto. Esto ustedes lo van a ir aprendiendo en la medida que vayan conociendo mejor el texto bíblico. Ustedes aplicarán ese texto, ¿verdad? De una manera correcta, ¿no? De una manera correcta. 5. Una aplicación. ¿Cómo podríamos nosotros hacer una aplicación? Cuando alentamos a los oyentes o a nuestro auditorio a que tengan los motivos correctos. Si el predicador ha dirigido el sermón a los problemas y necesidades de sus oyentes, de forma que puedan sentir cómo la verdad se relaciona directamente con ellos, debería ser natural para el predicador indicar una solución a su necesidad. Hermanos, hoy quiero darles dos consejos que les permita a ustedes eh, pues salir adelante de esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Dos consejos para tener las motivaciones correctas. Dos consejos para que usted pueda dar con amor. Entonces yo le voy a dar esos consejos prácticos. Entonces cuando le damos una solución y no solamente nos quedamos con la teoría, sino le damos una solución, la gente dice, gracias, te agradezco el consejo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Todas nuestras predicaciones decir, vamos a hablar de la oración, ok, y nuestras predicas son de la oración, y qué es la oración, y por qué debemos orar, y cuándo debemos orar, y qué posiciones hay que tener para orar, qué beneficios nos trae orar, ajá, pero ¿cómo le hago? ¿Qué consejo me darías a mí, que soy una madre con 3 hijos, 4 hijos, que todo el día anda corriendo y demás, que se levanta re temprano, que corre para todos lados, que está estresada, que está cansada? Dame un consejo. Dame un consejo porque yo no quiero orar. No me siento con la necesidad de orar. Me aburre orar. No me gusta orar. Decime cómo le hago. Bueno, eso es aplicación, hermanos. Decirle a la gente cómo tiene que hacer. Sexto, relacione la verdad con las cosas que pasan en el mundo. La Biblia siempre recuerde que está muy en consonancia las cosas que suceden. Entonces, ojo con caer en los sensacionalismos de que ya Cristo viene porque hay una guerra acá y una guerra allá. Cristo viene siempre, siempre el Señor. Todos los días son venida del Señor. Y no porque, fíjese, Rusia tiene 2 años de guerra. Cuando se desató la guerra Rusia-Ucrania, dijimos, listo, el final de los tiempos está y demás. Y miren, 2 años y no ha pasado nada. Pero sí nos llama la atención, ¿verdad? Esos eventos llaman a nosotros la atención de lo que deberíamos hacer. Entonces siempre hay que aplicar las cosas a lo que estamos viviendo hoy en día. Bien, entonces cerramos esta clase, ¿verdad? Con estos dos temas importantes. Debe haber ilustraciones y siempre trate de traer aplicaciones a su sermón, de consejos prácticos, consejos que se relacionen a las necesidades de las personas, señálenles el camino por donde podrían ellos tomar, qué acciones deberían realizar, etcétera. ¿Ok? Esto va a ser muy importante. Entonces, vean cómo va quedando ya nuestro bosquejo, ¿no? Tenemos idea principal, texto bíblico, título, introducción, ideas secundarias, puntos de apoyo, ¿verdad? Tenemos ilustraciones y tenemos aplicación. Yo voy a aplicar todo lo que yo voy a ir diciendo de la viuda pobre y todo lo que voy a decir en mis ideas secundarias va a ser siempre para aplicarlo a mis oyentes. Así que yo, como dije, verdad bíblica, aplicación, verdad bíblica, aplicación, verdad bíblica, aplicación. Entonces, le estamos dando relevancia tanto al mundo de la Biblia como al mundo de hoy. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes desarrollen su sermón como trabajo final, tienen que desarrollar también estas aplicaciones. Depende del texto que ustedes elijan, la decisión va a ser suya. Entonces, yo voy a leer el texto bíblico, voy a leer la idea principal que ustedes van a escribir. Entonces, esa idea yo la tengo que estar viendo en todo su sermón.
¿verdad? Sin que sea repetitivo, sin que sea lo mismo, pero tiene que ir permeado en todo su sermón. Y voy a ver cómo ustedes van a aplicar esas verdades bíblicas del texto que ustedes van a elegir, cómo la van a aplicar a sus oyentes. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí entonces vamos a dejarla. Ah, bueno, aquí estamos. Vean, tenemos la viuda pobre, seguimos con ello, la ilustración. Y entonces aquí, como dije, voy a hacer las aplicaciones, ¿verdad? Aplicaciones. Eh, yo le prometí a mi auditorio en la introducción que le iba a decir dos grandes verdades de esta historia y ahora les voy a dar dos consejos, ¿verdad? Para que esas verdades se hagan realidad a su vida. Eso es aplicación. Yo les voy a dar dos consejos. O les voy a decir, bueno, hagan esto o hagan lo otro. Las aplicaciones son fundamentales. El sermón del sábado le dije a la iglesia, hablé de los dos ladrones junto al Señor en la cruz y le dije, usted puede ser el ladrón de la derecha, usted puede ser el ladrón de la izquierda, pero en cualquier cruz donde usted se ponga, el amor de Jesús va a estar presente. Yo solo le doy un consejo. Trate de ser el ladrón de la izquierda. Entonces, hay aplicaciones, ¿verdad? Que dicen, ok, con todo el sermón que se habló, decir, bueno, yo decido ser el ladrón de la izquierda. ¿Sí? Muy bien. Así que estamos ya construyendo nuestro sermón, lo estamos armando, lo estamos pensando. Ustedes ya tienen que ir desarrollando, escribiendo sus ideas, ¿verdad? Cómo buscar la ilustración, el consejo, la historia, etcétera. También tienen que estar viendo ya cómo van a aplicar ese texto, qué importancia le van a dar a ese texto que ustedes van a elegir para predicar a sus oyentes, ¿no? Yo lo que quiero motivar a mis hermanos o hermanas que ya predican, ¿verdad? Que ya predican, que no usen un sermón que ya hayan hecho, creen un nuevo sermón, ¿verdad? Porque va a decir, voy a agarrar el sermón que di el año pasado y ese voy a presentar como tarea final. Yo los motivaría a que creen un nuevo sermón. Así tienen otro más, ¿no? Para usarlo en cualquier momento. Creen un nuevo sermón. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Pregunta, duda, comentario? Quejas, sugerencias. Puedo venderles ¿cómo se llama? Un paracetamol para el dolor de cabeza, porque a veces me pasa a mí cuando yo me tengo que enfrentar a un montón de cosas, yo digo, híjole, me duele ya tanto la cabeza, tanto que me ha dicho que ya me explota la cabeza. Bien, tiene la ventaja de ver la grabación, pero si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, por favor. El día jueves cerramos con dos cositas más que quiero decirle, que es la transición y cómo cerrar un sermón, que es la conclusión. Y ahí estaríamos hechos ya nuestro sermón. ¿Ok? Entonces, lo difícil es armar el esqueleto, pero una vez que uno se acostumbra al bosquejo, amigos míos, ya después, olvídense, solito sale, solito va, ¿ok? Bueno, así que gracias, Angie, por el puñito arriba. Bueno, igual, si tienen alguna duda, con todo gusto. Dale, Dani, gracias, gracias. Bueno, gente linda, pues entonces nos vemos el jueves. Cerramos con estas dos cosas que son importantes, la transición y la conclusión, y que Dios nos ayude en el trabajo final. ¿Ok? Bueno, dale, gente hermosa. Dios les bendiga, cuídense. Feliz martes para todos. Chau, chau.